Alumnos, por favor, prestamos atención a la exposición de sus compañeras del equipo 2, que nos hablarán sobre biodiversidad y megadiversidad. Bueno, primero les hablaré sobre biodiversidad. El término biodiversidad surgió por primera vez en 1985 por el científico Walter G. Rosen. Biodiversidad se refiere a la gran variedad de organismos y ecosistemas que existen sobre la Tierra. En su sentido más amplio, biodiversidad es casi sinónimo de vida sobre la Tierra. Tiene que quedar algo muy claro, que la biodiversidad no es exclusiva del medio terrestre, sino que incluye también el medio acuático e incluso todos los organismos, desde las bacterias microscópicas que habitan en todos los lugares hasta los animales y plantas más grandes y con sistemas más complejos. Pero la biodiversidad de la Tierra es enorme. Se cree que los primeros organismos unicelulares aparecieron hace 3.500 millones de años. La comunidad científica ha descubierto aproximadamente 1.68 millones de especies y cada año se le agregan 18.000 más a esta lista. Se cree que podría haber entre 5 y 30 millones de especies más por descubrir. Con esto, podemos decir que la ciencia apenas podría conocer y haber descrito entre 6 y 28% de la diversidad mundial de las especies. Seguramente ustedes habrán notado que dos hongos no son iguales entre sí, ni tampoco lo son dos pinos, las selvas, los bosques, etc. Esto es debido a que la biodiversidad es muy compleja. Ahora hablemos sobre la importancia de la biodiversidad. La biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo y la especie humana depende de ella para sobrevivir. La vida de los seres humanos y del planeta depende de la variedad de especies de animales y vegetales. Esta diversidad biológica nos proporciona alimentos, materias primas, medicinas y contribuyen de forma fundamental a mitigar el calentamiento global, esto mediante la absorción de gases de efecto invernadero. Hasta aquí podemos decir que la importancia de la diversidad biológica radica en el beneficio que obtenemos directamente de ella. Pero su importancia se puede dividir o sintetizar en dos rasgos esenciales. Por un lado, es el fruto del trabajo de millones de años de la naturaleza, por lo que su valor es incalculable e irreemplazable. Por otro, es garantía para el funcionamiento correcto del sistema que forman los seres vivos, junto con el medio en el que viven y al que contribuyen para su supervivencia. La biodiversidad desempeña un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas y en los numerosos servicios que proporcionan. Entre estos se encuentra el ciclo de nutrientes y el ciclo del agua, la formación y retención del suelo, la resistencia a las especies invasoras, la polinización de las plantas, la regulación del clima, el control de las plagas y la contaminación. Todas las especies tienen una importante función dentro del equilibrio biológico. Así, la desaparición de una determinada especie en un ecosistema puede acarrear la extinción de otras. Pero bueno, este tema se los explicarán más adelante. Agregando un dato, en el 2019 se publicó un informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, y sus conclusiones son preocupantes. 1 millón de especies están en peligro de extinción, ya que la pérdida de la biodiversidad se ha acelerado de forma sensible en los últimos 40 años. Ahora, también es demasiado importante que entendamos que hay factores que afectan la biodiversidad, que son consecuencia de la mayor demanda de espacio, alimento, agua dulce y energía que requieren las sociedades modernas. Actualmente se reconoce que las principales amenazas a la biodiversidad, tanto en México como en el mundo, son los cambios de uso de suelo, debidos a la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas, el crecimiento de las ciudades y su alto consumo de recursos, como lo son el agua, la electricidad, los alimentos, etc.,
así como la construcción de infraestructura, como las presas, los caminos, las autopistas o los puentes. Hay muchas cosas, las cuales han provocado altas tasas de deforestación y, pues, por lo tanto, la pérdida de biodiversidad. Estos factores, que pueden ser naturales o provocados por el hombre, son conocidos como generadores de cambio, y estos tienden a interactuar y potenciarse mutuamente. Como muchos de nosotros ya sabemos, somos responsables de uno de los periodos de extinción masiva más importante de la historia de la Tierra, específicamente el sexto. Y de acuerdo con el Global Biodiversity Outlook de 2009, la vida en la Tierra está desapareciendo a tasas muy elevadas, pues cada día se extinguen unas 130 especies. Principalmente podemos encontrar 5 factores que impactan y amenazan a las especies. El primero de ellos es la pérdida y deterioro de los hábitats, el cual es la principal causa de pérdida de biodiversidad, ya que al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares u otros lugares en campos agrícolas, ganaderos, en granjas, carreteras y en zonas urbanas, se destruye el hábitat de miles de especies. Esta pérdida de hábitat sucede por el cambio del uso del suelo de ecosistemas naturales, como son los bosques, la selva, los pastizales y otros, en actividades agrícolas, ganaderas, industriales, turísticas e incluso mineras. El segundo factor tiene que ver con el impacto de las especies invasoras, el cual se ha considerado en los últimos años como una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad a nivel global. Las especies invasoras afectan a las especies nativas de flora y fauna a través de la competencia, depredación, transmisión de enfermedades, modificación del hábitat e incluso cambios en el funcionamiento de los ecosistemas. La actividad humana, ya sea consciente o no, ha llevado a especies de un lugar a otro, provocando muchos problemas ecológicos. Un ejemplo de especie invasora en nuestro país sería la larva de la palomilla del nopal Cactoblastis catorum. Este insecto tiene la capacidad de destrucción en plantaciones y poblaciones silvestres de nopales. Se considera que una sola colonia, formada por más o menos unas 60 larvas, puede consumir cada día de 2 a 4 pencas, causando graves daños a las plantas. El siguiente factor es la sobreexplotación, la cual es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción. Cuando esto sucede, la población disminuye, y esta ha sido la historia de muchas de las especies que se han explotado por varias razones, como son las ballenas, los peces, los venados, etc. Y muchas de ellas, desgraciadamente, se encuentran en peligro de extinción. Algunas especies son más vulnerables que otras por sus características biológicas, como pueden ser la distribución restringida, abundancia baja, una tasa alta de mortalidad o una tasa de reproductividad baja, etc. Las actividades de cacería, tala, pesca e incluso el comercio ilegal de especies con distintos fines afectan a las especies al sobreexplotar sus poblaciones. Los compradores de organismos y de productos ilegales son también cómplices de la sobreexplotación, además de que estas actividades son las que más afectan el equilibrio ecológico de los ecosistemas. Un ejemplo del daño que causa el aprovechamiento de una especie sobre su ecosistema es el de la pesca del camarón, porque los camarones pasan la mayor parte de su vida adulta en el fondo marino. Es por eso que para poder sacarlos es necesario emplear redes que barren el fondo, y estas son conocidas como redes de arrastre. El problema de este aprovechamiento es que también afecta a las especies que comparten el hábitat de los camarones, ya que se barre el fondo marino y estas redes también lastiman a esponjas, corales y gusanos marinos, llegando también a atrapar tortugas marinas. El factor número 4 es la contaminación, ya que el aumento en la presencia de sustancias químicas en el ambiente es resultado de las actividades humanas, y estas tienen graves consecuencias para muchísimas especies. Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas contribuyen
muchísimo a la contaminación del aire, agua y suelos. Actualmente, la producción de contaminantes afecta a todo el planeta, ya que algunos contaminantes han debilitado la capa de ozono que protege a los seres vivos de las radiaciones del Sol, mientras que otros han provocado el calentamiento global. Además de las sustancias químicas, también se considera al exceso de energía, como el sonido, el calor o la luz, como un contaminante, e incluso a los organismos transgénicos. Como ya sabemos, la evolución es un proceso muy lento, porque son necesarios cientos o tal vez miles de generaciones para que una nueva característica sea común a todos y se pueda hablar de una nueva especie o de una variedad. Sin embargo, en algún momento de la historia el hombre se dio cuenta de que podía intervenir en la modificación de ciertas características de las especies, modificando plantas y animales con el fin de obtener nuevas variedades con características nuevas como el sabor, el color o el valor nutrimental, de tal modo que éstas les proporcionan un mayor beneficio del que obtenían de los ancestros de estas especies. A este tipo de mejoramiento, conocido como selección artificial, se le ha unido el avance de la biología, que se vale de distintas herramientas para poder combinar la información genética de especies que no se cruzarían en la naturaleza. Los llamados organismos genéticamente modificados, o de otra manera OGM, pueden definirse como aquellos en los que en su material genético, es decir, en las cadenas de ADN, ha sido modificado artificialmente con genes de otras especies para transferirles características particulares. Se ha discutido recientemente los beneficios y peligros que tienen los OGM en la salud humana y el medio ambiente, ya que existe la posibilidad de que escapen del control humano y alteren el equilibrio de la naturaleza, y esto es una gran preocupación para muchos científicos y organizaciones internacionales, pues en caso de que escapen al medio silvestre, podrían provocar modificaciones inesperadas en los ecosistemas, y es posible que los genes que están introducidos en ellos se transfieran a especies silvestres que están relacionadas con estas variedades modificadas. Con el tiempo, esta situación podría llevar a las poblaciones silvestres a perder gran parte de su acervo genético natural, y esto sería más bien porque los nuevos organismos tendrían ventajas sobre los silvestres y podrían sobrevivir y reproducirse más exitosamente. El último factor es nada más y nada menos que el cambio climático. Se ha documentado que el aumento de temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos del planeta ha incrementado debido a la concentración de gases de efecto invernadero, como pueden ser el dióxido de carbono o el vapor de agua, y estos son producidos por la quema de combustibles fósiles o por la deforestación, además de una combinación de producción en exceso y una reducida capacidad para capturar la contaminación. Tristemente, de manera obvia, hay muchas consecuencias con el cambio climático, como pueden ser la distribución de ecosistemas y de especies, un aumento en el nivel del mar que a su vez ocasiona la desaparición de glaciares y de grandes extensiones de corales, puede haber climas impredecibles y extremos, presentando sequías e incluso tormentas. Este cambio climático, como podemos ver, afecta a todos los organismos del planeta, y muchos de ellos ya están respondiendo a esto, cambiando su distribución y sus migraciones. Es importante darnos cuenta que los efectos de nuestras actividades, que aunque antes eran en una escala pequeña y ahora se han convertido en una gran escala, han llegado a afectar el clima de todo el planeta, y este cambio global ha pasado a ser una de las principales amenazas a la biodiversidad. Pero bueno, así como conocemos por biodiversidad a la inmensa variedad de seres vivos y ecosistemas en el planeta, el término megadiversidad se usa para significar a los territorios donde hay mayor riqueza biológica. Por ello, la megadiversidad se refiere a la gran cantidad y diversidad de especies de animales, vegetales y ecosistemas que hay en una región o país. Como dato importante, México ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. La diversidad biológica de nuestro país se caracteriza por estar compuesta de un gran número de especies endémicas, es decir, que son exclusivas del país. Pero este tema se los explicarán más adelante.
Países megadiversos. Entre casi 200 naciones del mundo, existe un grupo selecto de países que poseen una biodiversidad excepcional, de ahí que se les llame de esta manera. En este grupo se encuentran México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India y Malasia. Una muestra de la enorme diversidad que existe en los ecosistemas se encuentra en la región amazónica de Brasil, Colombia y Perú, la cual alberga un tercio de las plantas conocidas en todo el planeta. Tan solo en la parte brasileña se estima que hay al menos 30.000 especies de plantas, 311 de mamíferos, 1.300 de aves, 163 de anfibios y 1.800 peces de agua dulce. Indonesia, Australia, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. En ellos se encuentra entre el 60 y 70% de la diversidad mundial de especies. No obstante, se considera que un país es megadiverso no solo debido a su gran riqueza de especies, sino también a su diversidad genética y de ecosistemas. Los países megadiversos comparten en general la posición geográfica cercana al Ecuador, una gran diversidad de paisajes, superficies territoriales grandes, la presencia de barreras geográficas que producen un aislamiento de especies, e incluso una gran riqueza cultural que ha promovido la generación de nuevas variedades de plantas y animales por medio de la domesticación. Si consideramos la riqueza de especies y algunos grupos de animales y plantas, México se encuentra en los primeros lugares de los países megadiversos, pero esto ya se los explicarán más adelante. Buenos días, mi nombre es Karina y hoy les voy a hablar sobre México, país megadiverso. En el mundo existen alrededor de 200 países, pero solo en 12 de ellos se encuentra el 70% de la biodiversidad del planeta. Es por eso que a estos se les denomina megadiversos. La elevada biodiversidad de México se explica por su gran complejidad fisiográfica y por su historia geológica y climática, mientras que la flora y fauna mexicanas muestran patrones geográficos correlacionados con el comportamiento del medio físico y su historia geológica. Ahora les explicaré especies en México. De las 1.68 millones de especies descritas en el mundo, se estima que en México tenemos entre 10 y 12% del total de las vertebrados terrestres y plantas vasculares a nivel mundial. Del total de especies que se conocen en México, poco más de 25.000 corresponden a plantas vasculares, alrededor de 5.500 a vertebrados, la mayoría de estos peces y aves, 7.000 a hongos y cerca de 70.000 a invertebrados, entre las cuales también podemos encontrar a las especies endémicas, es decir, aquellas que solo viven y crecen en una determinada zona o región y que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, lo que da mucho más valor a la biodiversidad biológica. En el caso de las cactáceas, poco más del 77% de las especies mexicanas son endémicas. Entre los animales de los anfibios mexicanos, ranas, sapos y salamandras, 47% de las especies solo se encuentran en nuestro país. Esto quiere decir que en mucha de nuestra flora no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, por lo que si una de estas especies se extingue en México, desaparece del planeta. Factores que influyen en la biodiversidad de México. Los científicos consideran que la gran riqueza natural de México ha sido el resultado de cuando menos tres factores. El primero de estos es el relieve. Por el país corren dos grandes cordilleras montañosas, las sierras Madre Oriental y Occidental y otras cadenas montañosas menores, como la Sierra de Chiapas y el llamado Eje Neovolcánico Transversal. México está integrado por imponentes serranías, altas mesetas, volcanes y grandes valles que permiten el viaje de caudalosos ríos y el asiento de numerosos lagos y lagunas. Toda esta diversidad de ambientes crea una extensa gama de condiciones que permiten la presencia de muchas y muy variadas especies. Además, las múltiples sierras y volcanes funcionan como barreras que impiden que muchas de las poblaciones se comuniquen o se extiendan a otras regiones, evitando así que los individuos de ambos lados de la cadena montañosa se entrecrucen y se favorezca al paso de muchísimas generaciones la aparición de nuevas especies. El segundo factor importante es la gran variedad de climas que hay en el territorio, que van desde los húmedos tropicales hasta los fríos climas alpinos, pasando por los secos extremos de las zonas áridas. Todos estos y su interacción con el complejo paisaje del país crean un significativo mosaico de ambientes que permite que en muchos de ellos puedas observar un tipo de ecosistema particular con especies propias. El tercer y último factor es la mezcla del territorio de dos importantes zonas biogeográficas, la neártica y la neotropical.
De la zona neártica proceden las especies típicas de los climas fríos como las mariposas monarca, el borrego cimarrón y el lobo mexicano, así como pinos, abetos y otras coníferas. En contraste, en la zona neotropical predominan los elementos de flora y fauna con afinidades tropicales, de tal modo que es posible encontrar especies típicas como el tapir, el jaguar, las iguanas, las guacamayas, el quetzal y la enorme diversidad de árboles tropicales como la caoba, el cedro y el hule, entre otros. Diversidad cultural. El rico mosaico cultural que posee México se hace patente por el hecho de que en el país se hablan numerosas lenguas indígenas. Van de 59 a 291 en 68 agrupaciones dentro de las 11 familias lingüísticas indígenas representadas. Si consideramos 291 lenguas, poseemos 30.2 y 4.2% del total continental y mundial respectivamente. Lo anterior coloca a México entre los 10 países con mayor diversidad lingüística. Se ha estimado que hay por lo menos 118 especies de plantas económicamente importantes que fueron total o parcialmente domesticadas por los agricultores prehispánicos, lo que convierte a México en su parte mesoamericana en uno de los principales centros mundiales de domesticación de plantas. Más del 15% de las especies que se consumen como alimento en el mundo tienen su origen en México. Diversidad genética en México. La información que los científicos han recopilado indica que la diversidad genética de las especies mexicanas es enorme. La CONAVIO ha encontrado una elevada diversidad genética en algunas especies silvestres de pinos, encinos y cicadas, así como en plantas comestibles como la calabaza. Para los animales se tiene documentada una alta diversidad genética en el lobo marino de California y algunas especies de aves. Uso y conservación. La diversidad biológica o biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de todas las clases, entre las especies y de los ecosistemas. Además de su valor intrínseco, la biodiversidad es fundamental para la existencia del ser humano en la Tierra y usada de un modo sostenible es una fuente ilimitada de recursos y servicios muy variados. La biodiversidad está estrechamente ligada a la salud y el bienestar de las personas y constituye una de las bases del desarrollo social y económico. La conservación de la biodiversidad y el mantenimiento y la restauración de los ecosistemas son igualmente relevantes en la lucha contra el cambio climático, uno de los principales retos ambientales que afronta la humanidad. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad son elementos claves para avanzar hacia un modelo de economía verde y un desarrollo sostenible, que minimice el impacto de las actividades humanas y reconozca el valor y relevancia que tienen los servicios de los ecosistemas para el desarrollo y el bienestar. La protección de la biodiversidad es, por lo tanto, un reto colectivo que debe abordarse desde la perspectiva global y con un enfoque integrador, considerando todos los factores sociales y sectores económicos. En México, tampoco usamos adecuadamente nuestro espacio natural. La huella ecológica calculada en 2003 fue cerca de 2.6 hectáreas por persona, es decir, 0.9 hectáreas más de las que nos corresponden por las características de nuestro territorio. Estamos en el grupo de países con déficit de huella ecológica y ocupamos el lugar 46 entre las huellas ecológicas en el mundo. Estamos incluso por arriba del valor mundial, que asciende a 2.2 hectáreas por habitante. Los impactos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, van mucho más allá de sus límites geográficos. Se abastece de agua procedente de los estados de México, Guerrero y Michoacán, y desaloja sus residuos a través de las corrientes fluviales a los estados de Hidalgo y Veracruz. La electricidad que utiliza la megalópolis se genera en zonas tan remotas como Chiapas, y en ella se comercializa más del 30% de la producción hortofrutícola nacional, además de que su industria y transporte consumen cerca de la cuarta parte de los combustibles fósiles del país. Podemos imaginar la magnitud de la huella si tomamos en consideración que en la ciudad habitan cerca de 19 millones de personas, el 18.2% de la población total del país en tan solo 0.25 del territorio nacional. Posiblemente te preguntarás cómo es posible que la humanidad, teniendo una huella ecológica tan grande, es decir, que en la que nuestras necesidades sobrepasan con mucho las capacidades del planeta, pueda seguir desarrollándose y aún tener planes de crecimiento. Pues bien, los bosques y selvas del planeta, así como sus recursos pesqueros y otros tantos, están en constante renovación. Cuando un bosque o selva se desmonta, si las condiciones son las adecuadas, comienzan de manera inmediata su regeneración. Nuevos árboles reemplazarán a los anteriores y al cabo de un tiempo determinado, la superficie boscosa se desarrollará de nuevo. En el caso de las pesquerías, si las poblaciones explotadas no han sido seriamente afectadas,
pueden recuperarse y alcanzar, también, después de un determinado tiempo, su tamaño original. Tanto en el caso de las selvas y bosques como en las pesquerías, su regeneración abre la posibilidad a nuevas cosechas. La humanidad, a lo largo de su historia, ha explotado intensamente los recursos acumulados durante millones de años. Muchos de ellos tienen, como ya lo hemos mencionado, la capacidad de regenerarse con cierta rapidez, los llamados recursos renovables como los bosques o el agua, mientras que otros como el petróleo, el carbón y el gas natural no se renuevan en tiempos cortos, sino que requieren millones de años para su producción. De ahí el nombre de recursos no renovables. La explotación excesiva que ha hecho la humanidad de los recursos naturales solo ha sido posible por su abundancia y acumulación en el planeta a lo largo de miles de años. Sin embargo, esta velocidad de explotación de los recursos no puede mantenerse indefinidamente. La rapidez con la cual se recuperan muchos recursos, los pesqueros, por ejemplo, es mucho menor que la rapidez en la que los consumimos. Esto, puesto que en otras palabras quiere decir que un buen día se agotarán para siempre. Existen muchos casos documentados de que los recursos que muestran claras evidencias de agotamiento o de que será inevitable en las próximas décadas. Dentro de estos está el petróleo. Es quizás el más emblemático. Actualmente las reservas de este recurso para muchos países son ya reducidas, lo que ha llevado a la necesidad de plantear la búsqueda de recursos alternativos que lo reemplacen. Incluso los datos que hemos revisado de la huella ecológica nos señalan que, de seguir su consumo como hasta ahora, no tendremos suficiente superficie para absorber la enorme cantidad de CO2 liberado que produce su uso, lo que podría conducir a la acumulación en la atmósfera y el aumento de los llamados efectos calentamiento global. Así pues, chicos, como pueden ver, todos estamos en un ciclo fraternal en el que tenemos que ser conscientes y poner de nuestra parte para protegerlo, sea global o local. Pues es de gran importancia para vivir y es triste ver que no estamos cuidando de algo tan maravilloso, así como lo es la megadiversidad de nuestro país y la biodiversidad del mundo.